como dice Goldstein, siempre estamos los mejores. Los mejores. De los que estamos nos Bueno, falta nadie. así es. Bueno, dice la Yom Yom de hoy, 17 de Sivan. No gozar de este mundo en su forma más plena es solo una buena predisposición para el servicio a Hashem. O sea, la persona puede pensar, bueno, yo tengo una misión, tengo que hacer lo que Hashem quiere, no me interesan los placeres mundanos, me voy a encerrar en una yeshiva, en un beta midrash, y ahí voy a estar todo el día. Como de hecho, hay gente que lo hace y había épocas donde ese era el objetivo. Viene el Rebbe y nos dice acá en el Ayom Yom, y dice que el servicio propiamente dicho, o sea, la abodá propiamente dicha, es transformar lo físico en un vehículo de divinidad. O sea, si nos quedamos encerrados, no lo podemos hacer esto. Entonces es salir al mundo, estar dentro del mundo y transformar todo lo que hay en el mundo en un vehículo de divinidad, en que sea algo divino. ¿Qué significa? Todo lo que Hashem creó en el mundo, hay una expresión que dice que Hashem no creó nada levatalá, nada sin sentido, todo tiene un sentido. Ahora, obviamente, el sentido de cada cosa se lo da la persona, se lo da la gente. Uno puede utilizar elementos del mundo, lo puede utilizar para bien o para otras cosas, como sabemos. Una droga se la puede hacer, se la puede utilizar para salvar vidas si se la da recetada y en la forma correcta. Y si es en forma incorrecta o solamente para, qué sé yo, para tener placer de esa droga, entonces las consecuencias sabemos cuáles son. Y así sucesivamente. Entonces esto es lo que dice la Yom Yom. Tenemos que estar en el mundo y dentro del mundo transformar al mundo, hacer de este mundo una morada para ayer. Pero para saber cómo hacerlo, por supuesto que tenemos que tener nuestros momentos donde nos dedicamos totalmente al espíritu. ¿Qué significa? Hacer tefilá, estudiar Torah, estar cumpliendo las mitzvot propiamente dichas. Entonces, eso nos da, digamos, con eso llenamos, recargamos las pilas, las baterías para hacer de este mundo una morada para allá. Con todo, en general es una historia conocida, donde hay algunos detalles que no son conocidos y son importantes para nuestra vida conocer todo de lo que voy a hablar ahora. En el año 1927, eran apenas 10 años, o ya eran 10 años donde los Yehudim estaban sufriendo las garras de lo que era el comunismo y la persecución del comunismo, porque bueno, cada uno puede tener sus ideas, pero si esas ideas, uno respeta las ideas de los demás y permite que las otras personas se conduzcan libremente de acuerdo a sus ideas, siempre y cuando esto no moleste a los demás, está todo bien. Pero en aquel momento el tema de la persecución sistemática de los comunistas a través de la Yefsexia, la rama que eran Yehudim, encargados de perseguir a Yehudim, estaba muy, muy dura, especialmente ahí en ese año 1927. Un día como el domingo a la noche que hemos pasado, la noche del 15 de Sivan, y enseguida les voy a explicar por qué es tan importante hablar de esto ahora, donde aparentemente tendríamos que hablarlo en otro momento, de acá un par de semanas. ¿Qué tal, Marcelo? Eh, esa noche, el rey anterior estaba en su casa, en su departamento, tenía un departamento grande en Leningrado, y había recibido mucha gente
en Yehidut, mucha gente en audiencias privadas. Y el Rebbe anterior estaba bastante agotado, se puede decir, y en ese momento vinieron de la policía secreta rusa, comunista, vinieron a arrestarlo. Y de hecho fue todo imagínense la conmoción que había en la casa, hasta el Rebbe anterior, con sus hijas, la esposa, la madre todavía vivían, estaban todos en ese departamento y, y lo vinieron a arrestar al Rebbe. Y de hecho se lo llevaron al Rebbe. ¿Y a dónde lo llevaron? Lo llevaron a la cárcel, a una cárcel que se llama Shpalerke, que era una cárcel, un recinto y una cárcel que normalmente los que entraban ahí no entraban y no salían con vida. De hecho, se supo después que el objetivo, por qué lo vinieron a arrestar esa noche, era directamente para Hasbe Shalom, que es sacarlo de este mundo. ¿Por qué? Eso contó el Rebbe después, en un primer momento no se sabía. Esa noche parece, en ese momento, había habido un atentado, o habían matado a un alto funcionario, ministro del gobierno comunista. No sé, puede ser que hayan sido Yehudim los que lo hicieron, no lo sé, pero automáticamente llegó la orden de que hay que vengarse, y la venganza era sacarse de encima al Rebbe anterior, que era el líder comunitario que había quedado ahí en Rusia, y el que luchaba con uñas y dientes para fortalecer y mantener todo lo que sea judaísmo, todo lo que sea Yiddishkeit. Y el Rebbe anterior, es muy interesante, que el Rebbe anterior en sus memorias, él cuenta hasta detalles ínfimos, pequeños aparentemente, de lo que pasaba esa noche. Aparentemente la orden de matarlo al Rebbe anterior era antes de la medianoche, y por algún motivo los tipos se demoraron. Entonces, cuando lo llevan a la cárcel, también había una orden de arrestar al secretario, uno de los secretarios privados del Rebbe, que se llamaba Chaim Lieberman. Yo lo conocí a Chaim Lieberman, lo vi después en New York, ya era viejito en mi época de estudiante de yeshiva, todavía vivía. La cosa es que como Chaim Lieberman se enteró lo que le habían hecho al Rebbe anterior y sospechaba que lo venían a buscar, entonces, porque Chaim Lieberman también podía tener papeles escritos, cosas que sospechosas, digamos, por lo menos para ellos, entonces se escondió, se escapó. O sea que no lo encontraron. Había toda una convulsión ahí, perdón, una conmoción dentro del lugar, hasta tal punto que al Rebbe anterior, cosa que era raro en la conducta que tenían estos tipos y los carceleros, etcétera, lo metieron adentro del recinto, adentro del edificio, y él tenía que ir digamos, había un pasillo largo, el Rebbe anterior cuenta, pasillo largo, esos que son lúgubres, grises, techos altísimos, muy poquita luz, y él tenía que ir a determinada oficina, que si él directamente hubiese ido a esa oficina, como se dice en criollo, era boleta, directamente. Pero por algún motivo, como no lo estaban vigilando el Rebbe anterior en ese momento, entonces el Rebbe anterior dijo, no voy a ir ahí, se fue para otro lado, dentro del pasillo, y entró a otra oficina que no tenía nada que ver con eso. Y de hecho, el que estaba ahí encargado de la oficina le preguntó al Rebbe anterior quién era, qué hacía ahí, o sea, no entendía lo que pasaba. Y el otro no sabía lo que decirle. El Rebbe anterior se sentó, y en ese momento se puso a pensar.
y se puso a pensar en todo el tema de Ashgaha Pratit. Y el Rebbe anterior, estamos hablando del mes de Sivan, o sea, tenemos 6, 8 meses atrás, había sido el comienzo del año, Rosh Hashanah. Y en Rosh Hashanah, en los Mamarim, que el Rebbe anterior dijo, digamos, en esos días, Rosh Hashanah y Yom Kippur, habló mucho de lo que es la Ashgaha Pratit. Y especialmente lo que es la Ashgaha Pratit, la supervisión divina, tal cual lo enseña el Baal Shem Tov. Que el Baal Shem Tov, a diferencia de otras autoridades, el Baal Shem Tov explica que la supervisión de Hashem es en cada detalle, incluso una hojita que se cae de un árbol y empieza a volar de un lado para el otro, eso también, ahí también está la supervisión, la presencia de Hashem personal, hasta incluso en esos detalles mínimos. Y en ese momento el Rebbe anterior se puso a pensar en eso y entendió en cierta manera por qué cuando estaba diciendo los mamarim en Rosh Hashanah empezó a hablar de este tema que, vieron, cuando le cayó, alguien dice, me cayó la ficha y empecé a hablar de esto. El Rebbe anterior también tuvo como una inspiración de hablar de este tema, cuando no es el tema usual que se habla en los días temerosos, Rosh Hashanah, Shabbat Shuvah, 10 días de Teshuvah, Yom Kippur, etc. Y ahí se puso a pensar en el tema de la Ashgaha Pratit, que si por algún motivo él tenía que seguramente habría algún motivo por el cual el Rebbe anterior tenía que estar ahí en ese momento. Entonces va a ser lo que va a ser. Pero acá hay algo muy interesante, y esto lo explica el Rebbe en otro momento, en algún Fabrengen. El Rebbe explica que está lo que se llama Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh es estar dispuesto a entregar la vida por todo, por cumplir lo que Hashem quiere. Y en Hasidut, cuando se habla de Mesirut Nefesh, del autosacrificio, se habla de dos tipos de Mesirut Nefesh. El Mesirut Nefesh de Rabbi Akiva y el Mesirut Nefesh de Abraham Avinu. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y explica, en Hasidut se explica, que el Mesirut Nefesh de Rabbi Akiva fue un Mesirut Nefesh buscado. Rabbi Akiva, si miramos en el Mahzor, todos los Yom Kippur, a la tardecita, cuando estamos terminando, no tardecita, media tarde, cuando estamos terminando la tefilá de Musaf, en los Mahzorim tenemos lo que se llaman los Azarar Ugei Malchut, los 10 mártires que fallecieron justamente entregando su vida, y de una forma terrible, realmente muy, muy, muy trágica, si se puede decir de alguna manera. Pero Rabbi Akiva, en el momento que lo estaban asesinando, se puede decir, realmente fue así, y de una forma terrible, Rabbi Akiva en cierta forma estaba feliz. ¿Cómo puede ser que estaba feliz en ese momento? Porque Rabbi Akiva de toda la vida, él quiso llegar a este nivel, estamos hablando de Rabbi Akiva, ¿no es cierto? Uno de los más grandes sabios de todas las épocas del judaísmo. Rabbi Akiva quería llegar a este nivel de Mesirut Nefesh, de estar listo para entregar la vida para Hashem, y tenía, por supuesto, habrá tenido los dolores que habrán sido, pero el placer de poder entregar el alma de esta manera era algo inmenso. El Mesirut Nefesh de Abraham Avinu era diferente. Abraham Avinu no buscaba el Mesirut Nefesh, la entrega total, sino Abraham Avinu estaba dispuesto a todo con tal de difundir la divinidad en el mundo. El mayor Mesirut Nefesh, la prueba mayor, en cierta forma, digamos, que tuvo Abraham Avinu, fue después de tanto tiempo que estuvo esperando a un hijo, y el hijo ya tenía 37 años, viene Hashem y le dice, agarra a tu hijo, tu único hijo, al que vos querés, a Isaac, al más amado, tráemelo, elevámelo como ofrenda.
Y Abraham no tuvo ninguna duda, lo agarró al hijo y lo llevó. Y cuando el hijo le preguntó, le dijo lo que era, y el hijo también fue con él, obviamente no se escapó, el hijo era grande, porque había dicho, papá, esto no es para mí, salí corriendo, no, él fue también, estuvo 100% de acuerdo. Pero Abraham Avinu sabía que si Hashem le pide, hay que hacerlo. No es que lo estuvo buscando, pero Hashem le dijo, lo hago. ¿Por qué? Porque Abraham, el objetivo de Abraham Avinu era, como dice el versículo, Vaikra Sham, Hashem, Beshem Hashem Kelolam, y hizo un altar y lo llamó con el nombre de Hashem, el Dios del mundo. Pero no dice Hashem Kel Haolam, todo esto está traído en Hasidut y lo explica el Rebbe, especialmente en el primer Mahamar, que dijo, Abraham Avinu no dijo que Hashem es el Dios del mundo, Kel Haolam, sino dijo Kel Olam, que Hashem y el mundo es una sola cosa. Y eso es lo que Abraham, se estaba dispuesto a difundir en el mundo. Como sea, mostrar que el mundo tiene un dueño, y es como dicen los sabios, Yesh Balabos, Balabait Levirazu, hay un dueño de este lugar, y eso es lo que se dedicó Abraham a hacer. Y explicó el Rebbe, este es el Mesirut Nefesh del Rebbe anterior. Toda la entrega que tenía el Rebbe anterior, no es porque él estaba buscando, él no le interesaba si va a quedar vivo o no estar vivo, porque también llamó mucho la atención. ¿Cómo puede ser que el Rebbe anterior estaba, por un lado, tranquilo? Porque él estaba convencido que este era el camino para lograr el objetivo. Entonces, si Hashem lo mandó Ashgahá Pratit, la supervisión divina, y eso es lo que estaba pensando en ese momento, hizo que él tenga que estar en ese lugar, bueno, seguro, Bezrat Hashem va a salir triunfante, a pesar de que la sentencia ya estaba firmada. Y no solamente eso, la ejecución tenía que ser antes que suba el alba, antes que amanezca. Pero toda esta confusión que hubo, que a él no lo llevaron, que hasta que lo vinieron a buscar y lo llevaron al lugar, etcétera, ya era después de hora y en ese momento no lo ejecutaron. Después cambiaron la sentencia por 10 años de trabajos forzados en determinado lugar, cerca del Mar Negro, y al final le dieron 3 años de exilio ahí en un lugar que se llama Castromá, y en definitiva estuvo 8 días, 7, 8 días, y vino la orden de dejarlo en libertad. Y esto se explica como una semillita, pero esto tiene que ver justamente con la Haftará que vamos a leer esta semana. Esta semana vamos a ver cómo a Zerubabel, que era un profeta, se le mostró el Bet HaMikdash y habla sobre la vela del Bet HaMikdash. Y justamente se explica, si no me equivoco, el Rebbe dice Zerubabel. ¿Qué quiere decir Zerubabel? Podemos dividirlo en dos palabras. Zerú viene de Zera. Zera es una semilla de sembrar. Babel representa el exilio, Babilonia. Entonces, ¿qué representa esto? Que la persona, el Yehudí, puede estar en un terrible exilio, pero ¿qué es lo que sale ahí si siembra? De hecho, cuando uno pone una semillita, la semillita se pone y la semillita está dentro de la tierra y la semillita tiene que pudrirse. Y uno dice, uff, se pudrió, pero de eso que se pudrió en el contacto con la tierra, ahí sale puede salir un árbol frondoso, delicioso, etcétera, etcétera. O los cultivos enormes. Lo mismo pasa acá. Estamos en la época del exilio, estamos en el Rebbe anterior, de hecho estaba en el exilio Galut Shebe Galut, porque nosotros ahora estamos en el Galut, Baruch Hashem, estamos en libertad.
pero ellos estaban en una supuesta libertad, pero con una persecución terrible, donde no se podía hacer un yehudí abiertamente y a escondidas era tan difícil de tener una escuela, de tener un heider, tener kashrut, tener una shkita, tener una mikve linda y calentita, etcétera. Y negocios kosher que uno puede ir, a veces nos quejamos de lo que tenemos y con razón nos quejamos porque el yehudí merece tener todo y tenerlo mejor. Pero si nos comparamos con aquellas épocas, es un lujo lo que tenemos ahora. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, ¿cuál es el producto? ¿Qué es lo que va a salir de todo esto? Y esto es lo que vimos del rebe anterior, que una vez que el rebe anterior salió a la libertad, digamos, el efecto fue tan grande que se logró, que fue otra de las etapas, digamos, en la difusión de los manantiales del Hasidut por todos lados. Porque de hecho esto le dio fuerza, le dio entusiasmo, a pesar de que a ver, la persecución seguía. No quiere decir que el rey anterior salió de la cárcel y salió un edicto, una proclama que, bueno, a partir de ahora los judíos pueden seguir, pueden empezar a profesar la religión abiertamente y en libertad. No, no, no fue así. De hecho, el rey anterior tuvo que irse después de unos meses, ese mismo año, 1927, se tuvo que ir porque la situación estaba muy dura. Pero por el otro lado, el rebe anterior explicó que esto fue un milagro impresionante que él pudo salir y esto le dio un espíritu, le levantó el espíritu a todos los ciudadanos que estaban ahí para seguir adelante. Y a pesar de que la pasaron muy duro durante decenas de años, Baruch Hashem, salieron miles y miles de Yehudim, Shomrei Torah y Mitzvot, y esto fue gracias al trabajo que el rebe anterior siguió haciendo, porque una vez que salió de Rusia, llegó a Letonia y después a Polonia, hizo un viaje a Israel y a los Estados Unidos, esto fue en el año 29 y 30, y especial estuvo en Estados Unidos, estuvo casi un año, y todo el tema era para juntar fondos para fortalecer a los Yehudim de Rusia, que realmente le estaban pasando muy mal. Y desgraciadamente había mucha gente que no le creía. O decían, bueno, no pasa nada, no es necesario ir a ocuparnos de ellos. El rey anterior no se amilanó con esto. Si le daban o no le daban, él seguía adelante, porque fundamentalmente el viaje era para fortalecer el Yiddishkeit y poner las semillas para el judaísmo en general y para digamos, fortalecer a los pocos Jabatnikim, a los pocos Hasidim, no eran tan pocos, pero a los Hasidim que tenía ahí, y especialmente para que aquellos que llegaron en un futuro a partir de la guerra, ni que hablar, el mismo rey anterior pudo salir y llegar en el año 40, llegar a Estados Unidos y a ir fortalecer todo el judaísmo ahí y seguir trabajando para lograr el mayor bienestar posible en aquellos Yehudim que habían quedado tanto en la guerra, aquellos que se salvaron para poder recibirlos y aquellos que quedaron, como se decía antes, detrás de la cortina de hierro en los países comunistas. Entonces el Rebbe explica, y por eso lo que les dije al principio, por eso hablamos de este tema ahora, porque podríamos decir, bueno, esto tiene que ver con los días de la liberación del Rebbe anterior. El rebe anterior primero salió de la cárcel propiamente dicho el 3 de Tammuz, que después fue el día que a la postre nuestro rebe devolvió su alma al cielo, al Creador. Y después vienen los días del 12 y 13 de Tammuz, donde salió totalmente a la libertad. Y donde el rebe realmente, donde fueron los días de liberación y días de alegría, de Fabrengens y de todo. Pero ahora estamos en los días los primeros días que estuvo en la cárcel.
el Rebbe, nuestro Rebbe explica en un Fabrengen, que era justamente el primer año que fue Rebbe, que ya a partir de este momento, una vez que al Rebbe lo encarcelaron, ya, eh, a pesar de que nos dimos cuenta después, 3 semanas después, pero, o un poco más, un mes después, pero de todas maneras, ya esto fue parte de la liberación. El solo hecho que el Rebbe fue encarcelado, ya esto fue lo que llevó a la liberación y a todas las consecuencias positivas que vinieron después. Entonces el Rebbe dice que estos días son Yemei Gulá, son días especiales, días para conectarnos, especialmente que ahora viene hoy estamos ya 18 a la noche, el 28 de Sivan del año 41 fue el día que nuestro Rebbe llegó a Estados Unidos y donde ahí se sentaron las bases, las instituciones centrales para fortalecer al judaísmo en general y para la difusión del judaísmo que hasta hoy en día lo tenemos y seguimos intentando cada yehudí estar donde esté, donde le toca estar, difundir el Yahadut, sea que está en Jerusalén al lado del Kotel, o en 770, o en algún lugar, o acá en Buenos Aires, en el 11 o en Flores o en lugares donde se respira y se siente el judaísmo, o al que le toca estar, en algunos momentos le toca estar en comunidad judía y a veces le toca estar alejado, puede estar en el Gran Buenos Aires o puede estar en alguna de las provincias, en Neuquén, en Mendoza, en Entre Ríos, en Córdoba, en el norte, en Salta, Jujuy, hasta Ushuaia, donde le toca estar, de repente tenemos que estar solos. Entonces, incluso en esos momentos, estos días tienen un efecto para inspirarnos y para saber que todo el motivo del Galut, y de ahí viene, como dijimos antes, Zerubabel, es para que sembremos y para cosechemos en este Galut. Y especialmente ahora que, como dijo el Rebbe, estamos en los últimos momentos, en los últimos instantes para la venida del Mashiach, entonces aprovechemos para inspirarnos y aprovechemos para hacer algo más. Que quien dice que esa acción, como dice Maimónides, de que cualquiera de nosotros puede hacer, es la que en definitiva vuelca la balanza para el bien y el Mashiach está acá. Laila Tov, nos vemos si Dios quiere.